Derivada de funciones elementales. La derivada de una función f de x en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Se escribe derivada de el nombre de la función, en este caso f de x. Aquí se pone la variable respecto de la que estamos derivando, en este caso x. O más comúnmente se escribe f' de x. En este vídeo vamos a ver cómo se calculan las derivadas de las siguientes funciones que aparecen aquí, de una función constante, de una potencia, de una raíz, de una función exponencial o de un logaritmo. La derivada de una constante es siempre 0. Si, por ejemplo, tenemos f de x igual a 4, su derivada será igual a 0. Si f de x es igual a 3, su derivada será igual a 0. La derivada de una potencia será igual al exponente por la función elevada al exponente menos 1. Veamos estos ejemplos. F de x igual a x cubo, f' de x será igual al exponente 3 por la función elevada al exponente menos 1, es decir, 3 por x elevado a 3 menos 1, 2. Veamos el siguiente ejemplo. F de x igual a x, su derivada será igual a el exponente por x elevado a 1 menos 1, es decir, igual a 1 por x elevado a 0. Cualquier potencia elevada a 0 es 1, por tanto la derivada de x vale 1. F de x igual a menos 3, su derivada será el exponente menos 3 por la función elevada al exponente menos 1. Esto es igual a menos 3 por x elevado menos 3 menos 1 menos 4. La derivada de una raíz es un caso particular de la derivada de una potencia. Para no tenernos que aprender de memoria que, por ejemplo, la derivada de raíz de x es igual a 1 partido de 2 raíz de x, veamos cómo podemos hacerlo. Si f de x es igual a raíz de x, podemos escribir esta función en forma de potencia. Por tanto, haremos la derivada de la misma manera que hemos hecho las anteriores. Será igual a el exponente por la función elevada al exponente menos 1. Operamos y esto es igual a 1 medio por x elevado a menos 1 medio. Como el exponente es negativo, bajamos esa potencia al denominador y cambia de signo. Y nos queda 1 partido de 2 por x elevado a 1 medio. Lo transformamos en raíz igual a 1 partido de 2 raíz de x. Recordamos que de un exponente el numerador es el exponente del radicando, el denominador será el índice de la raíz. Vamos con el siguiente ejemplo. La derivada de raíz cúbica de x. Esto lo podemos escribir como x elevado a 1/3. Luego su derivada será igual a el exponente 1/3 por la función elevada al exponente menos 1. Operamos y nos queda 1/3 por x elevado a menos 2/3. O lo que es lo mismo, 1 partido de 3 elevado a x por x elevado a 2/3. Es decir, 1 partido de 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Derivada de una función exponencial, recordamos que es la que tiene la variable en el exponente y su derivada será igual a esa propia función por el logaritmo neperiano de la base de la potencia. Veamos un ejemplo. F de x igual a 3 elevado a x, luego su derivada será igual a la misma función 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de la base de la potencia, es decir, de 3.
Veamos este caso, que es un caso particular de las funciones exponenciales. La función es e elevado a x, luego su derivada será igual a la propia función e elevado a x por el logaritmo neperiano de e. Como la base de este logaritmo es el número e, el logaritmo de la base es igual a 1. Luego esto será igual a e elevado a x por 1, es decir, a la propia función. Derivada de un logaritmo es igual a 1 partido del argumento por el neperiano de la base. Veamos un ejemplo. F de x igual al logaritmo en base 2 de x, luego su derivada será igual al cociente 1 en el numerador, en el denominador el argumento, en este caso x, por el logaritmo neperiano de la base, en este caso 2. Veamos el caso particular cuando tenemos el logaritmo neperiano de x. Su derivada será igual a 1 partido del argumento, que es x, por el logaritmo neperiano de la base. En este caso, al ser un logaritmo neperiano, su base es e. Y por tanto, el logaritmo neperiano del número e vale 1. Así que la derivada de un logaritmo neperiano de x será igual a 1 partido por x.